Que el Señor les bendiga a las hermanas, a los hermanos, a las amigas y a los amigos. Que el Señor les bendiga. Bueno, les habla el pastor José Luis Riccieri desde Mendoza, Argentina, del Ministerio Familiar Internacional Familiar Betel. Y vamos a estar viendo en Judas. Es un capítulo, es una carta pequeña, y por ser una carta pequeña, muchas personas no lo predican y no lo toman porque lo consideran que no, como que no vale la pena predicarlo, pero sí, toda palabra es para instruirnos. Amén. Y quiero saludar a Carmen Santiago Padilla, la pastora de Puerto Rico. Quiero saludar a 275 personas que están conectadas. Gracias por aquellos que están conectados, que tienen deseos de compartir sobre todo. Y yo voy a tratar de ser usado por Dios para poder comunicarles las cosas que están escritas y lo que el Espíritu Santo me ha ido enseñando a través del tiempo. Y bueno, vamos a estar comenzando y vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y el pueblo que escucha dice amén. La carta comienza así. Una de las cosas que deben entender, que esta es una forma que en la antigüedad se comenzaban todas las cartas. Y acá comienza Judas presentándose, ¿sí? Dice: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, ¿sí? Fíjense bien, tenemos que tener en cuenta y saber quién es Judas. No es Judas Iscariote, no es Judas el que vendió al Señor por 30 monedas, ¿sí? Sino que es Judas, el hermano carnal de nuestro Señor Jesucristo. Podríamos decir hermanastro, ¿sí? Porque son de diferente padre, pero la misma madre. Y Judas, tenemos que tener en cuenta que Judas, mientras estaba viviendo con Jesucristo, lo que menos creía es que estaba viviendo con el Hijo de Dios, ¿sí? Para él, para Judas, Jesucristo era un hermano más que estaba creciendo en su casa. Y en la predicación anterior estuvimos hablando de la familia de Jesucristo. De José no hablamos, pero sí de la madre de Jesucristo y de sus hermanos y sus hermanas. Y entre los hermanos que figuran en la palabra de Dios es Judas, ¿sí? Judas Tadeo. Y fíjense bien que para comenzar a presentarse, como lo hacían antiguamente, en todas las cartas, él se nombra a sí mismo siervo de Jesucristo, ¿sí? Está tratando de no poner de por medio a nuestro Señor Jesucristo, sino que él dice siervo de Jesucristo. Él podría haber dicho hermano del Señor, pero no lo dijo, ¿sí? No quería que se conociera, o sea, que su relación carnal con Jesucristo apareciera, sino que humildemente él dice siervo de Jesucristo. Acá ya se ha convertido y ha creído que su hermano
es el Hijo de Dios y ha creído que Jesucristo es el Señor, ¿sí? El Mesías. Fíjense bien lo problemático que es tener a Jesucristo, el Hijo de Dios, en la casa y tomarlo como un hermano más. Entonces él comienza diciendo: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, ¿sí? Que conocemos nosotros la otra carta escrita por Santiago. Bueno, son formas diferentes de decirlo en hebreo y decirlo en griego, ¿sí? Entonces, acá aparece hermano de Jacobo, que es la carta, que es quien escribió la carta que nosotros conocemos por Santiago. Y fíjense bien cómo él se expresa, dice: a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. ¿Sí? Sí, a los llamados, santificados en Dios Padre. O sea que cada uno de aquellos que han sido llamados por Dios son también santificados en Dios Padre. ¿Sí? Y dice: y guardados en Jesucristo. O sea que cuando dice guardados en Jesucristo, son aquellos que han recibido a Jesucristo y lo tienen como Señor y Salvador. Ahora, tengan en cuenta que esta carta, esto se llama una carta universal. Esta carta es una carta que se escribía en los primeros tiempos, después de la muerte de Cristo. Son cartas que se llaman universales y que se llevaban, o generales, y se llevaban de iglesia en iglesia o casa de oración. Por lo general en aquel tiempo eran casas de oración. Entonces podemos ver que esta carta va dirigida y dice: a los llamados, ¿sí? Y santificados en Dios Padre y guardados en Cristo. Dice misericordia y paz, ¿sí? Acá está hablando y diciendo: misericordia es cuando se está dirigiendo a los griegos, ¿sí? Y paz cuando se está dirigiendo a los judíos. Entonces dice: misericordia y paz y amor os sean multiplicados. O sea, muchas veces nosotros decimos: bueno, que Dios les bendiga. Pero acá está diciendo: misericordia y paz y amor que sean multiplicados. Es un saludo que nosotros podemos también utilizar. Y el apóstol Judas tenía un problema como lo tenían la mayoría de los apóstoles o los que predicaban en aquel tiempo, en los primeros tiempos. ¿Y cuál era el problema que había? El problema que había siempre eran las falsas doctrinas, porque así como estaban predicando los siervos de Jesucristo, como Judas mismo se nombra acá, sí, en ese tiempo había muchas personas que estaban
recibiendo la enseñanza de falsos maestros dentro de la misma iglesia. ¿Sí? Entonces, fíjense bien cómo habla Judas contra esos falsos maestros. Dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra salvación común, ¿sí? Y ¿qué es lo que está diciendo? Que él tenía mucho deseo de escribir una carta. Y en esta carta, ¿cuál era el deseo de Judas? El deseo de Judas era advertir contra las falsas doctrinas. Ahora, porque las personas piensan que las falsas doctrinas están hoy día, que en un principio se predicaba el evangelio puro. ¿Sí? Sí. Los que querían predicar el evangelio puro, predicaban, o sea, se escuchaba el evangelio puro. Pero los que eran falsos maestros, predicaban falsas doctrinas. Dios bendiga a Joy Luciani, Dios bendiga a su familia, a su bebé Aarón y Josecito y el esposo Jimmy. Dios les bendiga. Y bueno, siempre esperándolos aquí en Mendoza por cierto que el 6 de noviembre es mi cumpleaños, ¿sí? Acá dice Joy Luciani, besos, gracias, Dios, gracias por el amor. El 6 de noviembre es mi cumpleaños, el 9 de noviembre es el cumpleaños de mi esposa y el 10 de noviembre es el cumpleaños de Joy Luciani, que está acá, aquellos que lo pueden ver, ¿sí? Que es Joana Luciani, ¿sí? Ella lo hace cortito y se pone Joy Luciani. Y bueno, estamos esperándolos aquí para que podamos festejar los cumpleaños, ¿no? A Dios le gusta que seamos alegres, ¿sí? Bueno, entonces está acá el apóstol Judas peleando, ¿sí? Peleando, batallando contra las falsas doctrinas. Fíjese que tan pronto había pasado lo de Jesucristo, Jesucristo había estado predicando, pero ya al tiempito se iba diluyendo la sana doctrina y comenzaban a surgir falsos maestros. E inclusive, quiero que sepan, que no solamente habían falsos maestros, ¿sí? Sino que desde un principio ya iban saliendo las falsas doctrinas, desviando a los hermanos. Al poco tiempo de morir nuestro Señor Jesucristo, ya comenzaba esa falsa doctrina. Tengan en cuenta que ellos hasta ese momento que muere nuestro Señor Jesucristo, no había en realidad ni siquiera los evangelios, ¿sí? Solo conocían la ley, nada más. Los libros de la ley, nada más. Entonces, cuando muere Jesucristo, recién comienzan a escribir los evangelios, ¿sí? Y entre ellos, Judas, que no se había convertido hasta que murió su hermano, Jesucristo, y Santiago, que se convirtió también después que se murió su hermano. Después que lo vio en la cruz allí, se dio cuenta que era el Mesías. Entonces, él comienza contando acá
que él tenía gran deseo de escribir, por eso, amado, dice, por la gran solicitud que tenía de escribir. ¿Sí? Él tenía un gran deseo de escribir y era que no fueran a caer en el error, y si habían caído en el error, todavía tenían las probabilidades de salirse del error a través de lo que estaba escribiendo él. ¿Sí? Entonces dice, tenía gran solicitud de escribiros acerca de nuestra común salvación. O sea, está hablando de la salvación que tenemos cada uno de nosotros hasta el día de hoy a través de recibir a Jesucristo como Señor y Salvador y creer en su sacrificio para tener vida eterna. Y dice, me ha sido necesario escribiros, ¿de qué forma? Exhortándoos, dice, que contendáis ardientemente por la fe. ¿Sí? O sea que aquellos que hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador, tenemos que entender que no solamente tenemos que crecer en la fe, ¿sí? No solamente tenemos que crecer en la fe, sino que cuidarnos de las falsas doctrinas y estar atentos a qué enseñanza nosotros podemos recibir sin darnos cuenta. Por eso dice la palabra allí, como muchas veces lo dice Pablo, que muchas veces van a ser confundidos los escogidos de Dios. Y bueno, eran confundidos en aquel tiempo y son confundidos hoy en día. Así que él le decía, bueno, yo los exhorto a ustedes a que batallen, sería la palabra, ardientemente por la fe. Y eso es todo el tiempo, porque todo el tiempo hay personas que están bien en la fe, más allá de que puedan ser un poco tibios, que al Señor no le agrada. Dice, a los que son tibios yo los voy a vomitar de mi boca, dice. ¿Sí? Entonces, más allá de que algunos son tibios, pero por lo menos se mantienen allí en la fe sin cambiarse o apostatar de la fe. ¿Y de qué fe está hablando? Dice, por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Yo quiero que entienda cada uno de aquellos que está mirando ahora, que está conectado, o de aquellos que van a ver la prédica o el comentario, como quieran decirlo, que cada uno de los que estamos conectados, compartiendo, somos santos. Ahora, hasta algunos se pueden reír de sí mismos, que digan, yo soy santo. Y sí, pero hay cosas que nosotros no las podemos designar o poner un nombre, sino que es un nombre dado por Dios. Por eso que dice a los llamados santificados en Dios. A los santificados en Dios, aquí, en la primera parte, quiere decir aquellos que son santos. ¿Sí? ¿Por qué somos santos? Para que entiendan este significado. Si Dios, el Padre Celestial, nos mirara directamente a nosotros,
sin estar de por medio nuestro Señor Jesucristo, nos vería tal cual somos realmente unos pecadores, ¿sí? No merecedores de nada. Ahora, al mirarnos Dios a través de Jesucristo, nos mira como Jesucristo, nos mira santo, estando Jesucristo de por medio. Entonces quiere decir que una de las cosas que tenemos que tener en cuenta, Jesucristo dice, nadie viene a mí si mi Padre no lo envía. Y nadie va al Padre si no es por mí. Esto quiere decir que siempre está de por medio Jesucristo, para que Dios nos pueda ver santos como Dios lo dice a través de su palabra. Entonces, la preocupación de Judas es que nosotros batallemos ardientemente por la fe que nosotros hemos conocido, ¿sí? Pero, ¿de qué está hablando? Cuando dice el Señor, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, está hablando de eso, ¿sí? De conocer la verdad. Y una vez conociendo la verdad, habiendo recibido la verdad a través del Espíritu Santo y de leer y de ser revelados también por el Espíritu Santo, entonces dice que nosotros batallemos, ¿sí? Batallemos ardientemente, ¿sí? Por la fe que ha sido dada una vez a los santos. ¿Sí? Una vez hemos recibido a Cristo y de allí somos santos. Ahora, hay personas que reciben a Cristo y, bueno, y siguen su camino como que hicieron un ritual y siguen. Pero no es así. Debemos tener un crecimiento en la fe y seguir adelante. Ahora, ¿por qué nos está pidiendo esto Judas? Tadeo. Dice, porque algunos hombres, dice acá, en el versículo 4, porque algunos hombres han entrado encubiertamente los que desde antes habían sido destinados, ¿sí? Destinados para condenación. ¿Sí? Fíjense bien lo que está diciendo. Me está diciendo que batallemos, ¿sí? Fervientemente por la fe que tenemos, por la fe que nos ha sido dada, y porque algunos hombres han entrado encubiertamente los que desde antes habían sido destinados para condenación. Cuando está diciendo esto, nosotros, desde el principio, ¿sí? Siempre lo digo esto, desde antes de la fundación del mundo, Dios ya sabía que le íbamos a decir sí a Jesucristo. Yo quiero que entienda esto, desde antes de la fundación del mundo. Y si usted quiere averiguarlo bien, lea Romanos 8:28 en adelante y ahí verá lo que yo le estoy diciendo. ¿Sí? Y fíjense bien, estamos hablando de la presciencia de Dios, el conocimiento de Dios desde antes de la fundación del mundo. Entonces, dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente. Cuando
cuando se entra a un lugar encubiertamente, es casi, podríamos definirlo en el día de hoy como espías, pero espías con una falsa doctrina, ¿sí? Y dice, estas personas han entrado como, y haciéndose pasar por grandes maestros, como hoy día grandes apóstoles, grandes profetas, ¿sí? Pero estos grandes apóstoles, estos grandes profetas de aquel tiempo y de ahora, eran unos falsos maestros, ¿sí? Eran personas dirigidas por el diablo y hoy día también son dirigidas por el diablo. Ahora, ¿por qué habían entrado encubiertamente? Es porque si ellos entraban hablando la realidad de su presencia en cada iglesia, iban a ser descubiertos inmediatamente. Entonces, ¿qué pasa? Se integraban en las iglesias, como hoy día lo hacen, ¿sí? Se integraban en las iglesias y desde allí en adelante comenzaban a hablar con los hermanos, ¿sí? Diciéndole que lo que estaban escuchando era falso, que los falsos maestros decían, nosotros tenemos la doctrina real, ¿sí? Entonces, claro, la gente, habían personas que estaban confundidas. Entonces decía, deben batallar, ¿sí? Ardientemente por esta fe que tienen. Y acá está diciendo a los santos, lógicamente, con una esperanza de una vida eterna. Nosotros ya sabemos que por haber recibido a Jesucristo y perseverar en la fe, no huyendo de la iglesia después que recibe, sino perseverando en la fe, vamos a ser santos. Esa es la esperanza que tenemos. Ahora, ¿qué dice acá? Han entrado encubiertamente los que desde antes habían sido destinados a esta condenación. O sea que, más allá de todos los propósitos que tenían estos maestros, ya desde un principio Dios sabía el destino de ellos, que eran un destino que tenían de condenación. Cuando está hablando de condenación, está hablando el destino del infierno para aquellos que estaban siendo tropiezos en la iglesia de aquel tiempo. Ahora, yo quiero que ustedes miren, que se pregunten en sus cabezas, ¿de quiénes están recibiendo ustedes la palabra? Son personas que realmente están predicando el Evangelio por amor, están predicando el Evangelio porque desean crecer en el Evangelio. Desde que yo comencé el Evangelio, yo tuve un ardiente deseo de conocer la palabra de Dios y crecer en la palabra de Dios. O sea que no me quedé allí nomás conformado a sentarme y escuchar, perdón, sino que desde un principio comencé a trabajar en la iglesia, comencé a estudiar, ¿sí?, en el Instituto Teológico. Entonces,
siempre estuve tratando de crecer en la fe. Y eso es lo que cada persona tiene que hacer, crecer en la fe, no quedarse allí y diciendo, bueno, cumplo las 2 horas que tengo que cumplir el día domingo y después que salgo de la iglesia, me dedico a otra cosa. Y en realidad, creo que nos manda la palabra en Josué 1:9, ¿sí? Dice, mira que te mando que te esfuerces, que seas valiente, ¿sí? Y que meditemos en la palabra de día y de noche, ¿sí? Porque es cierto que tenemos muchos pensamientos, ¿sí? De cómo vamos a trabajar, cuáles son los proyectos que tenemos, pero no quiere decir que no podamos meditar caminando, trabajando, que no podamos meditar en la palabra de Dios y que no podamos escuchar la palabra de Dios a través de tantas facilidades que tenemos ahora, donde los evangelios están siendo audibles, ¿sí? Escuchamos el evangelio, son audiolibros, ¿sí? Que nos van relatando el evangelio, o sea que tenemos todo el tiempo para aprender. Ahora, para crecer en el evangelio. Ahora, estas personas, así como nosotros estamos destinados desde la fundación del mundo para vida eterna, estos falsos maestros ya estaban destinados para condenación. Ahora, ¿de qué está hablando? De hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Uno de los casos que yo he visto mucho en el mundo que he recorrido y de las personas que he tenido cerca, he tenido personas que han estado en el adulterio. Y no sé si habrán seguido o habrán terminado con eso o el diablo habrá terminado con ellos. Lo que sí sé que me encontré en el camino muchas personas en disciplina, siendo avergonzados ellos públicamente todo el tiempo y toda su familia, ¿sí? Y yo digo, ¿por qué harán esto si conocen la palabra, si conocen a Dios? Y entonces yo decía, bueno, la base de estas personas es que creen en un Dios perdonador. Y yo no tengo duda que Dios es un Dios perdonador. Y fíjense que este versículo tan conocido por todos, que dice, Dios es amor. Sí, Dios es amor. Pero esa es la única parte que las personas conocen del Evangelio o se acuerdan. Pero hay otra parte más que sigue en este versículo que dice, y también fuego consumidor. ¿Sí? Dios es amor mientras estás haciendo las cosas bien. Pero si no haces las cosas que tenés que hacer, el fuego de Dios te va a consumir. Y vas a terminar en el infierno. Entonces, dice, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de Dios.
Entonces, estos hombres que adulteran permanentemente, bueno, dicen, bueno, adultero y ya le pido a Dios perdón, me arrepiento y ya está. Y yo siempre, cuando hablo con mi esposa y comentamos de lo que es la fornicación y el adulterio, es igual que la droga. Una vez que se puso la primera inyección de droga, va a querer seguir haciéndolo. Aquel que nunca tomó y toma, ya empieza el camino de tomar el alcohol. O aquel que dejó el alcohol y después empieza que quiere tomarse un vasito nada más, pero nada más. Y eso es igual que la droga, porque va a tomar un vasito más y después va a terminar de una forma que no va a poder estar parado. No va a poder estar parado. Entonces, la fornicación, el adulterio, es lo mismo que la droga y que el alcohol. Una vez que se comienza, es muy difícil que pueda volver a la realidad, porque va a seguir pecando, por más que se arrepienta, y entonces creyendo, como dice acá, convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios, ¿sí? Como dice, bueno, vamos a hacer que abunde más, vamos a pecar para que abunde más la gracia. No, no es así. Porque no hemos sido llamados a pecar, hemos sido llamados a santificarnos y a luchar, batallar ardientemente por la fe, como dice acá, para estar una eternidad con Dios. Y muchas veces no podemos algunos años estar firmes en el Evangelio por una eternidad que tenemos por delante. Entonces, dice, y niegan, dice, al Dios único, soberano y a nuestro Señor Jesucristo. O sea, dicen que son creyentes, ¿sí? Dicen que van a la iglesia, dicen que ofrendan, pero con eso creen que ya pueden pecar una y otra vez. Entonces, que dice, convierten, estos hombres impíos convierten en libertinaje, ¿sí? La gracia de nuestro Dios. Y niegan, porque dicen que creen, pero ¿qué pasa? Dice, y niegan al Dios único y soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Porque están diciendo que creen por una parte, pero por la otra parte su pecado hace que nieguen a Dios y a nuestro Señor Jesucristo. Eso es terrible. Dice, más quiero recordaros, dice en el versículo 5, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, y después destruyó a los que no creyeron, ¿sí? ¿Sí? O sea, tenemos que entender esto. Dios sacó al pueblo de Israel, lo sacó de Egipto, le dio la libertad, ¿sí? Y acá está diciendo Judas, yo quiero que ustedes se recuerden que ustedes fueron sacados de Egipto. Pero ¿qué pasa? Le dice, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. ¿Y qué es lo que está diciendo acá Judas? Después destruyó a los que no creyeron.
Hay algunas personas que van a decir, bueno, pero no, si yo creo, yo recibí a Jesucristo. Sí, pero, como dice acá la palabra, la gracia de Dios la hicieron un libertinaje. Y el perdón de Dios lo hicieron, bueno, me arrepiento ahora, mañana vuelvo a pecar. Y eso es lo que siempre pienso con aquellos que yo conocí, grandes pastores, grandes líderes, que terminaron en el adulterio, ¿sí? Y no entienden que después que sea pecado, Dios los va a destruir. ¿Por qué? Porque los van a volver a hacer. El adulterio es igual que la droga y el alcohol. Nunca más un vaso de nuevo o una inyección de nuevo. Nunca más. Si realmente quieres ser salvo. Porque una vez que comience ya no va a poder dejarlo. Y por más que se arrepienta y pida perdón, no, porque acá dice, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. ¿Y qué significa los que no creyeron? Aquellos que pecaban y se arrepentían. ¿Sí? El mismo último profeta Juan el Bautista decía, si ustedes se arrepintieron, que se vean los frutos realmente, que se han arrepentido, que se vean los frutos. Porque se dice, me arrepiento, y no se arrepiente. ¿Qué significa? Si verdaderamente dijo que se ha arrepentido, no lo vuelva a hacer nunca más. Nunca más. ¿Sí? Ahora, dice que los destruyó a los que no creyeron. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Acá se está refiriendo también a aquellos ángeles que en la rebelión de Satanás se fueron con Satanás y renunciaron al servicio a Dios. Entonces, acá está diciendo, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada. ¿Qué significa? Vivían con Dios, relacionados con Dios, en el trono de Dios, participando de lo que se llama la gloria gloriosa de Dios o gloria shekinah de Dios. ¿Sí? Ellos estaban participando de esa gloria de Dios. ¿Y qué sucede? Y no guardaron su dignidad, eran dignos de estar en la presencia de Dios. Y perdieron esa dignidad. Dice, y los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas. Cuando acá sale la palabra eterna, hay que tener cuidado, porque es eterna, ¿sí? Para el juicio del gran día. ¿Para qué? Para la batalla del Armagedón, que muchos no lo ubican. Bueno, viene Jesucristo de nuevo, ¿sí? Viene la gran tribulación. Después de eso, ¿sí? La primera resurrección es para vida eterna, pero la segunda resurrección, después de los 1000 años, es para muerte eterna. Y muerte eterna no significa morir para siempre, sino vivir para siempre en el infierno. ¿Sí? Esa es la segunda muerte. ¿Sí? Entonces, para ese juicio del gran día están guardados tanto los ángeles
como aquellos que hoy día no quieren obedecer a la palabra de Dios. Dice, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales, de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios, fíjese bien lo que dice acá, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Siempre que se habla de Sodoma y Gomorra, siempre que se habla de Sodoma y Gomorra, llega a nuestra mente ciudades que fueron consumidas por el fuego de Dios como un infierno, ¿sí? ¿Por qué? Por la fornicación, ¿sí? Y por ir en pos de vicios, ¿y qué más dice acá? De vicios contra naturaleza, ¿sí? O sea que, ¿cuáles son los vicios contra naturaleza que hoy los gobiernos autorizan? ¿Cuál era cuál era el problema que había en Sodoma y Gomorra? Que todos estaban pervertidos, desde el recién nacido hasta el más anciano. Cuando vinieron los ángeles a hablar con Lot, le dijo, se tienen que apresurar porque estas ciudades van a ser destruidas y nadie mire atrás. ¿Sí? Fueron los únicos que se salvaron. Se salvaron sus dos hijas, Lot y su esposa. Cuando estaban allí y vieron a estos ángeles hermosos, ¿qué querían los de ese lugar? Querían a los ángeles hermosos, los hombres o supuestamente llamados hombres de aquel lugar. ¿Sí? Pero eran hombres pervertidos y no querían. Y dijo Lot, bueno, yo le doy mis hijas que son vírgenes. Y dijeron los pervertidos de Sodoma y Gomorra, nosotros no queremos a tus hijas, queremos a esos ángeles hermosos que tienes en tu casa. ¿Sí? Entonces, fíjese bien, dice, Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, porque fueron varias las ciudades, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, o sea, contra la naturaleza que Dios creó, mujer y hombre, se convirtieron los deseos, mujer con mujer y hombre con hombre, y dice, y fueron puestos, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. O sea, cuando quieren saber qué es lo que es el infierno, se tienen que acordar de Sodoma y Gomorra. Y si está en los caminos de contranaturaleza de la cual Dios creó, comience a pedirle a Dios que le dé sabiduría para ser como Dios lo creó. Porque le digo una cosa, el que está en contranaturaleza está endemoniado, está endiablado. Y no solamente está endemoniado y endiablado, sino que quiere contagiar, contaminar, ensuciar con su inmundencia a los demás. Hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga. Gracias por haber compartido conmigo. Gracias por haber estado allí conmigo para aquellos que están allí presentes.
y que Dios los bendiga a ustedes y sus familiares y a aquellos que lo van a ver este video. Que Dios les bendiga y que sea de bendición para todos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.